El panel que ahora comienza se denomina Experiencias en la implementación ESEF y lo modera Moira Lorenzo, miembro de la Comisión Estratégica de XBRL España. Adelante, Moira, por favor. Hola, buenos días. Gracias, José. Bueno, a ver, espera, voy a intentar compartir, ¿no? Necesito, vale, me dice que compartir pantalla. Ok. Perfecto. Ahí está. Ya está. Perfecto, se ve ya, perfecto, ¿no? Muy bien, bueno, pues primero de todo, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí conectados y sobre todo también dar gracias a la Asociación XBRL España por la oportunidad de poder compartir este momento. Está dado virtual, pero momento es, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a ver primero la gente. Perfecto. Pues mis compañeros y yo tenemos un pequeño slot para compartir con vosotros nuestra experiencia en la visión y cómo estamos viendo la implementación de la normativa SEP aquí en España. Pues intervendremos en el panel pues Javier del Castillo, que es director de reporting en Banco Santander, Luis Espinosa, manager especialista en KPMG, Javier Mora, que es miembro del Corporate Reporting Standard Committee de ESMA, y yo misma, que llevo la práctica de riesgos y cumplimientos en Atos Iberia. Muy bien. Pues hace poco más de un año, yo creo que en noviembre, ¿no? Octubre, noviembre del año pasado, estábamos juntos aquí en el evento anual de la Asociación XBRL España para comentar cómo estaban siendo las primeras experiencias de SEF, ¿no? Cómo se empezaban a plantear, cómo pensábamos que debían de ser esos proyectos de implantación de la normativa aquí en España. Un año después nos encontramos pues, una sesión ya distinta, ¿no? Ya en las puertas de los primeros reportes. Y aunque este año no se ha parecido nada, todos somos conscientes de que no se ha parecido nada a lo que esperábamos del año, yo creo que la mayoría de las entidades ya tienen encaminadas las soluciones para cumplir con el requisito. Es cierto que estamos en un momento de incertidumbre con el que, en cierta manera, ya nos estamos acostumbrando, ¿no? A vivir este año con esta incertidumbre y nos hemos ido redactando y redactando, ¿no? Entonces, un poco para aliviar todas estas medidas, pues está un poco en vuelo la propuesta que hay de retraso sobre la fecha de obligatoriedad del reporte. Esta medida ya ha pasado la Comisión del Parlamento Europeo y está en mano ahora de los diferentes países. Pues está viendo un poco, supongo que en las próximas semanas habrá decisión o no. Pero aún así, yo creo que todos los proyectos ya están en marcha y todas las entidades están trabajando duro, muy duro para cumplir con el requerimiento. Por lo tanto, estoy segura que haya demora en las fechas o no la haya, las entidades lo van a tomar como una oportunidad, en el caso de que la hubiera, para de alguna manera pues ver esos puntos en los que está flojeando y llegar al objetivo de una manera exitosa. ¿Cómo vemos nosotros que las entidades están percibiendo este cambio de SEF? ¿Cómo se está participando en este cambio? Pues, evidentemente, SEF es un requerimiento, es una obligación, pero yo creo que llevo bastantes años ligada a temas de reporte financiero y creo que esta vez las entidades están viendo esta directiva, la directiva SEF, como una oportunidad, más que como un requerimiento o una obligación. Luego, en este caso es un reto, es una oportunidad para optimizar los procesos de presentación de informes. ¿Qué tips o qué retos hemos estado observando que de alguna manera se han ido enfrentando las entidades a lo largo de este año? Bueno, pues el primero y más claro es el alcance del proyecto, ¿no? ¿Hasta dónde se quiere llegar? ¿Solo los estados financieros o también la memoria? En este punto yo creo que las intenciones han sido muy amplias, pero que los enfoques están siendo bastante incrementales. La mayoría de las entidades están optando por un alcance de lo que realmente están obligados en las primeras fechas, sin perder de vista, evidentemente, las siguientes obligaciones. Dicho con esto, pues lo que nosotros estamos viendo es que se están atacando principalmente pues, por los estados principales y se está dejando, sin perderla de vista, eso sí, pues todo el etiquetado de la memoria. Desde el punto de vista de diseño, yo creo que a nivel de diseño no hay tanta uniformidad, ¿no? Sino que es un poco más independiente de cada una de las entidades. Aquí entraría bastante tanto el tamaño de la entidad como la tipología de la entidad, ¿no? Uno de los principales puntos a revisar ha sido el flujo y la redefinición de los procesos para que sean lo más eficientemente posible. En una entidad pequeña,
esto no está siendo tan relevante, dado que todo se cuece en el mismo departamento, ¿no? Pero en las entidades grandes eso está siendo realmente importante, ver realmente que el flujo es eficiente y que todos los intervinientes a la hora de generar estos reportes pues llegan a tener una situación controlada y acomodada de manera de detectar posibles ineficiencias para animarlas y mejorar. Entonces, yo creo que en este punto se está poniendo pues, especial atención en temas de trazabilidad y de calidad de los datos, que todos los datos se sepan de dónde salen y que de alguna manera ante una auditoría se pueda trazar toda esta línea de por dónde han ido fluido y por dónde se han ido llevando los datos. Y se está teniendo bastante cuidado también con la estandarización de los procesos. Claros ejemplos son entidades que de alguna manera ya tienen que hacer otro tipo de reportes en los que apoyarse, como es el claro de la SEC, pues para ver un poco cuáles serían estos flujos, estos procesos en los que intervienen y de alguna manera estandarizarlos y, como no, reutilizarlos para el reporte también de SEC. A nivel de estrategia, nosotros hemos observado o vemos que las entidades están tomando una estrategia casi común, que es partir de la información que ya tienen del 2019. Entonces, utilizando los datos del 2019, el objetivo de ellos es pues obtener las plantillas anotadas y los gaps en esas plantillas frente a la implementación de este. Y con ese resultado, una vez que se tengan esas plantillas anotadas y estos gaps, pues de alguna manera ya sí empezar a trabajar tanto en el etiquetado como en las extensiones para pasar después en siguientes fases a la pregeneración y validación de los reportes con diferentes ciclos en los ficheros que ya sí que hay que enviar al regulador, ¿no? Todo el taxonomy packet que va a haber que estar que va a haber que enviar. Lo que creo que todavía es un punto, que es una tarea pendiente, o en mayoría de las entidades que nosotros estamos observando, es el tema ya de despliegue, de gestión del cambio y de capacitación de los usuarios, ¿no? Este punto creo que de momento pues será quizás uno de los pasos, ¿no?, a abordar en los primeros meses del año, o bueno, viendo un poco cómo va el calendario. Más retos o tips, ¿no?, con los que estamos observando en las entidades. Pues a nivel de implementación. A nivel de implementación, separándonos ya de lo que es un poco el origen de datos y el mapeo de los datos, porque yo creo que en este punto sí que hay muchas sinergias. Es muy dependiente de la entidad, que hay bastantes sinergias con otros reportes, no solo con SEC, sino con reportes más de la parte prudencial, para que las entidades puedan estarse apoyando. Yo entraría a nivel de herramientas, ¿no? Evidentemente aquí vuelvo a tener en cuenta cuál es el alcance. El alcance es que se le ha querido dar en la entidad. Bueno, hay bastante apuesta, yo creo, por soluciones finalistas, pero sí que hay entidades que yo creo que se están animando y que están escogiendo soluciones que intervienen en la transformación digital y de alguna manera en el rediseño de todos estos reportes. A nivel de soluciones más finalistas, yo sí me he dado cuenta que las soluciones ad hoc, las entidades no han llegado casi ni a planteárselas. O sea, todas las entidades están apostando por productos de mercado. ¿Y cuánto tiempo están dedicando a esta selección de herramientas de mercado? Pues dentro del plan de proyecto. Pues yo creo que aunque inicialmente se pensaba que iba a ser algo más rápido, la inversión media puede ser que se está invirtiendo entre 2 o 3 meses para seleccionar una herramienta, ver un poco, hacer un benchmarking, ver un poco qué herramientas hay en el mercado y cuáles realmente se adaptan más a la línea que quiere seguir la entidad. Principales variables, ¿no?, que se están teniendo en cuenta a la hora de seleccionar estas herramientas. Bueno, pues yo aquí sí querría hacer un hincapié en que es importante apostar por proveedores de primer nivel, que va a haber cambios constantes en las taxonomías y sobre todo especialmente en las validaciones, y que nosotros entendemos que solo proveedores de alguna manera están siguiendo la evolución, que participan en los grupos de trabajo tanto de XBRL, de ESMA, con una buena, y muy importante, que sean proveedores que tienen una buena base instalada de software, pueden permitir cierta solvencia a la hora de mantenerlo, porque al final en las variaciones, los cambios, hay muchísimas iteraciones, muchísimos flujos y es importante pues, que esté arropado por un proveedor que sí tenga esa base instalada. Yo creo que las entidades en general sí lo están percibiendo y sí están apostando por proveedores consolidados. A nivel tecnológico, yo creo que hay una fuerte, clara apuesta por el tema cloud, no solo evidentemente en este tipo de reportes, pero que este reporte está despuntando con soluciones cloud, se están implantando mayormente que las soluciones que
Y después otras variables a tener en cuenta, bueno, pues tanto la atención y el soporte, es decir, el tiempo de respuesta, y aquí en España pues nos preocupa bastante el idioma en el que se da ese soporte, ¿no? En el que el software nos está dando ese soporte. Pues hay muchas empresas que no tienen base aquí en España, entonces cómo están haciendo el despliegue aquí, si tienen capacidad propia, de alguna manera se están apoyando en partners y qué partners son los que le están apoyando. Y después, bueno, pues entiendo que un punto importante también a ver, que creo que es uno de los más olvidados, pues ya es el tema de la formación y capacitación a usuarios que se irá viendo, entiendo que en los próximos meses. Pero insisto en este punto que sí que es importante tener proveedores solventes y de primera categoría y que de alguna manera se vean siempre, o sea, sean proveedores que tengan una larga línea y trayectoria en temas relacionados con el estándar y con el reporte regulatorio. Vale, otro tema o retos o tips que tienen las entidades entre las manos, que se debate bastante, es el tema de la convivencia con otros reportes. Bueno, pues principalmente con IPP y con PGC 2007. Con IPP, bueno, pues a día de hoy, aunque yo creo que sí la tendencia clara es que de alguna manera los modelos converjan, las entidades está claro que de momento hay que mantener ambos modelos. Lo mismo ocurre con el tema de las cuentas legales, ¿no? Que ya están las cuentas legales en formato XMRL. ¿Cómo se relacionan estas cuentas con las del registro mercantil? Bueno, pues en realidad cada una son modelos diferentes. SF lleva un modelo IFRS por debajo. PGC, el registro mercantil, las cuentas se presentan con la taxonomía PGC 2007, con lo cual no hay un mapeo directo entre ambos modelos. Aunque yo creo que siempre hay intención de armonización y estandarización, todo bajo el estándar XBRL, son modelos diferentes y por tanto no se puede plantear una revisión. En este caso, las entidades sí tienen que ser conscientes de que tiene que haber convivencia de ambos modelos. Yo no quería pasar a la parte de las extensiones sin aprovechar la oportunidad de comentar que dentro de la asociación, dentro del grupo de taxonomías, hay un subgrupo de trabajo, que es el subgrupo de trabajo de SER, que está abierto para todos los socios pueden participar y en él se pueden plantear todas las dudas que surgen. Todos los retos, todas las dudas, sobre todo dudas a nivel de implementación, ¿no? En este punto ya en el que nos encontramos, que estamos muy cerca de hacer estos próximos reportes y que pueda haber dudas tanto de estándar como un poco de plataforma, de cómo puedo hacer sus envíos, temas de memoria, acceso, tal, de si debo de remitir estas cuentas o estas no. Bueno, a margen evidentemente del canal oficial con el regulador, pues en este grupo es un grupo abierto para todos los socios, para que entre todos nosotros nos apoyemos e intentemos dar soluciones. Participa también la CNMV como socio de XBRL España y bueno, simplemente con pedirlo a la asociación, comandar, se puede participar y realmente, bueno, pues ya viendo también un poco las dudas o las cuestiones que plantean otros socios o compañeros, pues bueno, yo creo que puede llegar a ser de utilidad. Vale, y como último reto o tips, para no extenderme demasiado, quería hablar de la parte del modelo de etiquetado, ¿no? Que realmente que creo que es uno de los grandes retos, por no decir el gran reto, ¿no? Es analizar una taxonomía con los conceptos contables e identificar los conceptos a mapear, ¿no? Es encontrar estos conceptos que se quieren reutilizar y tener muy claro que hay que utilizar en la menor medida una taxonomía extendida. Solo se debe extender aquellos desgloses que no están contenidos en la taxonomía principal. En mi opinión, ya lo dije, es el gran reto, ¿no? Y esto depende de que la entidad esté abordando con fuerza. Hay entidades que lo están abordando con fuerza o que se esté abusando un poco más de la extensión. Es importante, sobre todo, por dos aspectos. El primer aspecto, yo creo que es por el tema de la comparabilidad, ¿no? Usar poca taxonomía extendida nos puede dar mucha comparabilidad, ¿no? Con nuestra posición en el sector. Es un punto importante y yo creo que de momento no se está abordando demasiado. Y después, por otra parte, que es importante también que a mayor número de extensión, mayor esfuerzo. La revisión en cada ciclo y la actualización regulatoria. Cada vez que haya un nuevo modelo regulatorio, se debe revisar todas las extensiones para revisar que los conceptos extendidos no estén ya en el nuevo modelo, con lo cual el mantenimiento cada vez es más complicado. O sea que aunque al principio parezca que una inversión en identificar cada uno de los conceptos financieros y ya los tenemos realmente en el modelo publicado por el regulador o es más fácil extender, al final esa inversión
pues yo creo que compensa, ¿no? Porque después los ciclos de publicaciones de nuevos modelos pues se entiende que van a durar en el tiempo. Pero bueno, en mi opinión, creo que estamos en un ejercicio inicial de la adopción de SEF. En general, se desconoce también el grado de extensiones que van a tener el resto de empresas, ¿no? Sobre todo las empresas comparables, por lo que se está incluyendo en la taxonomía lo que se encuentra y lo que no, pues está pasando a una taxonomía extendida. Y entiendo que en los siguientes ciclos regulatorios, pues una vez este reporte esté mucho más maduro, pues esto se irá refinando. Yo quería en este punto de las extensiones, pues ya que no vamos muy sobrados de tiempo, ¿no? Pues tampoco extenderme demasiado y quizás pasarle la palabra a Javier del Castillo, que es el responsable de reporte en Banco Santander, para que él nos cuente pues, tu experiencia en la parte de mapeo de cuentas, de etiquetados, porque ellos lo están viviendo de primera mano y tienen una estrategia ya mucho más, muy lograda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Pues voy a comentaros nuestra experiencia en Banco Santander con XBRL. O sea, luego, si queréis, hago algún comentario sobre lo que estabas diciendo de las extensiones que estamos utilizando y demás. Pero de momento empiezo un poco con cuándo empezamos nosotros a utilizar XBRL. Banco Santander, como entidad cotizada en la Bolsa de Nueva York, tiene que presentar anualmente un informe 20F en la SEC. Desde el 20F de diciembre de 2017, que registramos en la SEC en marzo de 2018, estamos etiquetando nuestras cuentas anuales y semianuales con el lenguaje XBRL de la SEC. Llevamos, por tanto, 3 informes anuales, los de 17, 18 y 19, y 3 semianuales. ¿Perdón? Y 3 semianuales, los de junio 18, 19 y 20. El etiquetado lo hemos externalizado desde el principio en un proveedor americano, aprovechando su experiencia, puesto que las entidades americanas desde 2008 están obligadas a etiquetar sus cuentas con XBRL. Entonces, bueno, en relación con lo que decía Moira de la elección de la herramienta y del proveedor, en nuestro caso, el hecho de empezar a etiquetar en taxonomía de la SEC nos llevó a elegir un proveedor americano. Además de que, bueno, pues son quizá los que más experiencia tienen porque han empezado primero. Estos proveedores tienen herramientas que hacen más eficientes los procesos de elaboración de informes y que, entre otras funcionalidades, permiten convertir a HTML y etiquetar con XBRL, que son los dos requerimientos que ahora necesitamos con SEF. Los informes que estamos preparando desde la herramienta americana son los informes anuales y semianuales, el informe de gestión y las cuentas auditadas, los informes financieros trimestrales, el informe de relevancia prudencial, el 20F, el DRU, entre otros. Si nos situamos en cómo estamos preparando las cuentas de 2020, que serán las primeras sujetas a los nuevos requerimientos de SEF, las estamos preparando directamente en la herramienta. O sea, es verdad que antes de empezar a utilizar este tipo de herramientas, la memoria la prepararíamos en un Word, por lo menos las cuentas auditadas, y ahora lo estamos haciendo directamente en la herramienta. A fecha de hoy ya tenemos etiquetadas por el proveedor externo, con los números del 19 y el 18 cerrados y los de 2020 lógicamente vacíos. Ya se han etiquetado el borrador de las cuentas en inglés con la taxonomía de la SEC, los estados financieros principales en inglés con taxonomía SEF en inglés y los estados financieros principales en español con taxonomía SEF en español. O sea, 3 sets de etiquetados que conviven en nuestras cuentas y en la herramienta. Comentaba Moira de si solamente se optaba porque el requerimiento solamente te exige etiquetar los estados financieros principales. Nosotros para SEF sí que estamos ciñéndonos al requerimiento y de momento no estamos metiéndonos en el etiquetado por bloques de las notas de la memoria. Podríamos ir incluso al etiquetado cifra a cifra porque ya lo hacemos para la SEC, pero dado que tiene que estar auditado, pues nos parecía que es mejor arrancar poco a poco con SEF. Nosotros, desde el equipo de integración general del banco, estamos revisando y aprobando los 3 sets de etiquetados. Nuestro proceso no ha tenido que variar casi nada con la llegada de SEF. A efectos de nuestras revisiones, las taxonomías IFRS de la SEC y de la ESMA, salvo por el tema del anchoring de las extensiones, son prácticamente iguales. La principal novedad está en el hecho de que el etiquetado SEF, además, tiene que ser auditado por los auditores externos. Los auditores ya están trabajando también ahora en la auditoría de SEF
y el objetivo es que todas las revisiones del etiquetado queden muy avanzadas antes del final de 2020, aunque no haya números de cierre. Eso no es un problema porque la etiqueta como tal no necesita del número en sí. Cuando esté el número, pues se le asignará la etiqueta correspondiente, o sea, ya tendrá asignada la etiqueta correspondiente. En enero y febrero la idea es que solo reabriremos temas de XBRL si hay cambios en la estructura de las cuentas. En el caso de SEF, lo normal es que no haya ningún cambio en la estructura de los estados financieros principales, con lo cual no debería cambiar nada. Pues hasta aquí nuestra experiencia. En Banco Santander tenemos también algunas preocupaciones en relación con el proceso de envío a la CNMV y presentación de la información que quiero compartir con vosotros. Nosotros tenemos que enviar a la CNMV las cuentas individuales y consolidadas en español e inglés, en formato HTML y con los estados financieros principales, español e inglés, etiquetados con ESEF. El zip con el paquete de ficheros a enviar a la CNMV va a exceder el límite de 100 megas por envío y tendremos que ver cómo lo manejamos. Supongo que tendremos que dividirlo en dos para hacer dos envíos diferentes, pero pues, es un motivo de preocupación ahora mismo. Querríamos poder hacer desde ya envíos en pruebas a la CNMV para asegurarnos que todo va a funcionar correctamente, que el zip se envía para empezar, porque es muy pesado, que el XHTML descomprimido, que es más pesado todavía, se lee en la web de la CNMV y que el etiquetado SF utilizado pasa todas las validaciones de la CNMV. Según nos han dicho desde la CNMV, están trabajando en ello, pero aún no tienen preparado un entorno de pruebas. Y el último tema que quería comentar es que siendo las cuentas legales de 2020 las preparadas en XHTML, aún tenemos que resolver internamente cómo las vamos a colgar en nuestra web corporativa. En principio seguiremos colgando un PDF como siempre, pero tenemos que resolver cómo colgar el fichero XHTML, que ya os comento que es muy pesado. En nuestro caso ronda las 200 megas. Y cómo incorporar un visor que permita ver el inline XBRL, que también tendrá, bueno, pues habrá que, en vez de lo sencillo que veníamos haciendo del PDF, pues habrá que meter un set de ficheros que permita con un Java acceder al visor de inline XBRL. Y salvo que tengáis preguntas, es todo por mi parte. Muchas gracias, Javier. Si te parece, damos paso un poco entonces a Luis Espinosa, de manager especialista en la implantación de SEF en KPMG. Si nos cuenta un poco, pues, quizás si la experiencia de, bueno, yo creo que de Santander es bastante basada, ¿no?, en tema SEC, pero cómo lo estáis viviendo vosotros también, si de alguna manera te hacéis cierta relación con lo que está viviendo Santander con otras entidades y cómo sería un poco el enfoque que vos planteáis vosotros, cómo estáis llevando a cabo, ¿no?, los proyectos con las entidades con las que estáis participando. Perfecto. Muchas gracias, Moira, y muchas gracias a todos, a la Asociación XBRL, por darnos también la oportunidad, otro año más, de estar aquí con vosotros. He preparado una pequeña presentación, ¿vale?, a modo de soporte visual. ¿Te tengo que devolver Sí. o se puede que sea? Sí, tienes que dejar de compartir. Vale. Sí, Moira, tuve que dejar de compartir para que Luis pueda coger el control. Gracias. Oh. Nada, no quiero, ¿no? Se ve que no. Sí, parece que está un poco reacio el sistema. Venga, ya está, ya está. Ya está, ¿no? No sé si podéis verlo. Sí, ¿No? sí, Luis. Abajo donde pone compartir pantalla, sí, ahí le das y ya seleccionas la ventana tuya y funciona. Vale. No me está dejando compartir. A ver. Vale. Pues no voy a poder compartir el soporte visual, aún así cuento mi experiencia, ¿vale? Tampoco eran un par de slides, pero las voy a hacer muy descriptivas, ¿vale? Para que podáis seguirlo perfectamente. Coincido perfectamente con lo que ha comentado Moira y Javier anteriormente. Nosotros desde KPMG pues, estamos llevando a cabo varias implementaciones de la normativa SEF, aparte también de experiencia personal que hemos tenido también con implementación de la normativa para la SEC de Estados Unidos, ¿vale? En el que estos proyectos consideramos que es tremendamente importante el tener una estrategia muy bien definida,
¿vale? Y un proceso de proyecto muy bien estructurado. Comentábamos que algunas de las cuestiones también, no solamente a nivel más estratégico sobre a dónde vamos a llegar o qué decisiones se van a tomar respecto a el tema de los megas o respecto a la firma electrónica, pues cuestiones que todavía están por definir, sobre todo por parte del regulador. He querido también basar un poco mi ponencia sobre problemas más que nos vamos encontrando en el día a día de los proyectos, ¿vale? Un punto muy interesante que comentaba Moira era sobre el tema de las soluciones de mercado. Me preguntan los clientes, bueno, Luis, ¿qué solución puedo utilizar? ¿Me sirve cualquier solución? Bueno, pues esto es relativo, ¿vale? De hecho, comentábamos anteriormente que nuestra primera recomendación es siempre contar con proveedores de primer nivel. Dado que es un requerimiento normativo, es un requerimiento regulatorio, en nuestra opinión, no vale la pena correr riesgos en ese sentido y siempre optamos por contar con la colaboración de proveedores pues, bien asentados y sobre todo con experiencia previa en SEC, ¿vale? de Estados Unidos. Vemos que el requerimiento de la ESMA, el requerimiento SEF, es distinto a los requerimientos locales que hasta ahora existían en Europa y muy parecido al requerimiento SEC de Estados Unidos. ¿Vale? Para hacer un poco de poner en contexto a la audiencia, en Europa hasta ahora se está trabajando con plantillas cerradas de taxonomía. El regulador te da una taxonomía, tú no podías modificarla, tú te adaptabas a esa taxonomía, a esa plantilla. En este caso es distinto, ¿vale? En el caso del SF y de la ESMA, y es parecido a como se está haciendo en SEC de Estados Unidos. Yo cojo la taxonomía que me dan de referencia y la adapto a mi estado financiero, ¿vale? Que va también relacionado con la segunda pregunta que tenía yo aquí apuntada sobre si realmente necesito adaptar la taxonomía a mi entidad o puedo utilizar la jerarquía que me viene predefinida en la taxonomía de referencia, ¿vale? Como hemos dicho, pues también es otra pregunta muy del día a día y que, bueno, pues hemos querido también pues, comentar en este punto, ¿vale? De que sí que hace falta hacer ese trabajo de adaptación de la taxonomía a los estados financieros de mi propia entidad. Comentábamos antes otro punto también sobre si puedo etiquetar las cuentas anuales en inglés, ¿vale? Es un tema voluntario que algunas entidades están planteando de también no solamente etiquetar tus cuentas anuales en español, sino también en inglés. ¿Esto supone el tener que tener 2 informes y el doble de trabajo? Sí, como ha comentado Javier anteriormente, pero también si se utilizan las herramientas de mercado adecuadas, ¿vale? Pues es posible también optimizar ese proceso, ¿vale? Que ahora comentaré la parte sobre próximos pasos. Y luego también un punto muy importante y es, ¿tengo que cambiar yo mi forma de trabajar actualmente como estoy elaborando mis cuentas anuales? Pues también la respuesta es que sí, ¿vale? Vemos que ahora también se ha añadido un paso más a la hora de previa al envío del informe al regulador que antes no estaba. Antes se trabajaba con un Word, se generaba un PDF y se enviaba. Ahora ya se nos ha metido un paso intermedio, ¿vale? Que este también es un reto que nos estamos encontrando. Y es que estas herramientas, estas soluciones, muchas veces tienes tú que construir tu informe sobre esa misma solución y maquetar el informe. Eso está suponiendo pues, también un sobreesfuerzo que hay que valorar y que se está teniendo en cuenta en los proyectos que estamos realizando, ¿vale? El no solamente ya trabajar en un Word, sino también construir y trabajar sobre la nueva solución de reporting para luego poder hacer el envío al regulador y generar esta instancia XHTML. ¿Cómo hemos planteado desde KPMG por dar solución a todos estos retos y muchos más que nos estamos encontrando? Como decía anteriormente, pues establecer una metodología de proyecto consistente, paseada y perfectamente estructurada. No empezar como locos a trabajar y etiquetar y el último día pasar validaciones porque esa no es la forma más correcta de trabajar, ¿vale? De hecho, en Experiencia SEC hemos visto que el proceso de validación muchas veces se alarga varios días previos que hay que empezar a validar previamente. No se puede dejar todas las validaciones para la última semana o el último día y encontrarnos con 500 errores que luego no tienen solución, ¿vale? De hecho, vemos en el caso de la SEC de Estados Unidos muchas entidades que están subiendo la información con errores. Y dicen, ¿y cómo es posible? Pues es posible porque no han planificado correctamente el proyecto y se han encontrado que el último día tienen 200 errores y no les queda más remedio que subirlo así, ¿vale? Y luego otro punto también comentábamos sobre el definir una estrategia de proyecto, ¿vale? No solamente centrarnos en los requerimientos actuales. Yo quiero cumplir con mi normativa SEF, vale, perfecto. Pero ¿qué más quieres hacer a largo plazo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres cambiar tu forma de trabajar? ¿Quieres establecer también temas de reporting narrativo, de disclosure management? ¿Quieres automatizar tu herramienta de reporting con tus orígenes de información? ¿Vale? Pues todos esos son aspectos que hay que considerar a la hora de pues hacer una selección de la herramienta y de empezar a plantearnos el proyecto. Comentaba también los compañeros anteriormente sobre elegir la solución. Nosotros sí que estamos contando y sí que estamos realizando benchmark de soluciones y asesoramiento en la selección de la solución, ¿vale? Consideramos que debido a la alta demanda
bueno, incluso oferta que hay en el mercado, que todos tenemos los buzones saturados de soluciones ESEF, pues sí que consideramos necesario el poder asesorar a los clientes sobre qué solución es la que mejor se adapta a sus requerimientos, contando y teniendo en cuenta lo que yo he comentado anteriormente, ¿vale? Una vez que tenemos esa solución ya seleccionada, pues ya el siguiente paso es implementar la normativa, ¿vale? Como he dicho, con un proceso perfectamente estructurado. Contar con un análisis conceptual de los estados financieros, no empezar a etiquetar como locos. Luego hacer una generación de la taxonomía extendida, no utilizar directamente la de referencia, sino también primero ver cómo vamos a estructurar la taxonomía y adaptarla a nuestros estados financieros, ¿vale? Que es lo que comentaba yo anteriormente. Y luego, ya una vez que tenemos esa taxonomía adaptada y estructurada a nuestras cuentas anuales, ya podemos hacer ese etiquetado, ¿vale? Aquí también, por supuesto, con mucho trabajo y con mucho criterio. Hemos visto también, incluso con entidades que ya algunos se han adelantado a reportar, que ha habido errores a la hora de hacer el etiquetado en la asignación de fechas. Parece una tarea muy trivial, pero que es delicada en sí y que hay que tener, bueno, es un trabajo sensible en el que cualquier cambio que tú hagas puede sufrir modificaciones y que hay que tenerlo pues, muy controlado. La parte de las validaciones también, sin duda, muy importante. Es un tema de los que más nos centramos en los proyectos y que no lo dejamos para el último día, sino que nosotros también, incluso desde KPMG, tenemos establecido un procedimiento basado en 3 pilares de validación, ahora 4, en cuanto saque el portal de validaciones la CNMV, que consiste en, primero, pasar las validaciones sobre la solución de mercado, en el que ya de por sí deberían de estar contenidas y actualizadas siempre. Luego hacemos una segunda validación sobre AREL, ¿vale? Muy recomendable. Consideramos que es un coste-beneficio, que sin duda lo hacemos, una solución gratuita y que está recomendada por los reguladores. Hacemos una tercera validación de criterio experto, ¿vale? Manual para un poco revisar la consistencia e integridad de la información previa al envío. Y por último, por supuesto, el pasar las validaciones sobre el portal de la CNMV, que está todavía por ver, si van a incluir también pues, un portal de pruebas, ¿vale? Todo esto, si previamente se ha estado realizando, consideramos que pues no habría luego ningún riesgo a la hora de hacer el envío. Incluso el último día se podría hacer estos 4 pasos en muy pocos minutos. Todo muy depurado, para ya finalmente poder generar instancias sin ningún tipo de error. Muy brevemente, porque me quedan muy poquito tiempo para dar paso a Javier Mora, ¿vale? Sobre los próximos pasos. Consideramos la parte de disclosure management, la parte de reporting narrativo, un aspecto muy relevante, ¿vale? Que consideramos muy de interés. Algunos clientes lo están abordando ya en esta primera fase, pero en otros también lo tenemos planificado para una segunda fase, ¿vale? El aspecto más relevante, obviamente, si tenemos 2 medios a donde trabajar en un Word y en una solución de reporting, consideramos muy necesario que para no tener que hacer duplicado de tareas, vincular directamente esta solución de reporting con nuestros orígenes de información, ¿vale? Estas son algunas de las funcionalidades que dotan este tipo de soluciones, que luego en el panel de soluciones se explicará, que consideramos muy de interés y que estamos incluyendo también en el roadmap de proyecto de nuestros clientes, ¿vale? Para poder realizarlo. Así que, bueno, sin duda es un punto muy relevante que quería mencionar, sobre todo incluso también a la hora de generar la información con 2 idiomas, ¿vale? Tener un mismo origen de información para luego el reporte en varios idiomas, pues consideramos también una optimización de los tiempos y que sin duda va a reducir considerablemente el riesgo operacional de tener que estar copiando y pegando el dato en varios informes. Así que, bueno, es un poco lo que yo quería comentar en esta parte sobre nuestra experiencia, sobre cómo estamos enfocando el proyecto, cuál es nuestra metodología, para que podáis ver, bueno, y poder un poco guiaros y que podáis también tener ese challenge con vuestros proveedores de que se está haciendo el proyecto se está enfilando de forma correcta. Así que, bueno, muchas gracias y doy paso ya a Javier Mora. Luis, muchísimas gracias. Javi, te cedo el control, ¿verdad? ¿Tú sí que quieres compartir o...? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Moira, por invitarme al panel. Yo voy rápidamente en un minuto, un poquito más de un minuto, que es lo que tengo aquí, lo que me queda. Bueno, pues os voy a contar un poco. ¿Me confirmas, Moira, que podéis ver mi pantalla? Sí. No, sí, Vale, sí. Perfecto. Nada, comentaros un poco la parte un poco más institucional. Yo formo miembro del Comité de Reporting Standing Committee de ESMA y bueno, pues simplemente contaros 3 puntos. Primero, que la taxonomía ESEF 2020 se publicó hace solo 9 días, ¿vale? Hace solo 9 días ESMA publicó la taxonomía, ¿vale? La tenéis ahí en la URL para hacerle clic, ¿vale? ¿La taxonomía qué consta? Bueno, pues la taxonomía XBRL consta de 5 partes, ¿vale? De 4 partes, perdón.
Primero, los entry points. Antes estaba hablando el compañero de KPMG sobre pues, qué punto de entrada utilizar, si utilizar el de referencia. Bueno, pues tenemos que siempre crear nosotros los estados financieros que queramos hacer. Tenemos algunos que están utilizados como referencia, pero tenemos que crearlos, digamos que desde cero. Nos podemos basar en los que tenemos de IFRS, pero pues la idea es que los tenemos que crear desde cero, ¿vale? El segundo punto es la taxonomía per se. Los archivos de la taxonomía están comprimidos en un fichero zip, taxonomy package, que bueno, pues lo podemos descomprimir y analizar en detalle. Tenemos, evidentemente, la documentación de la taxonomía, ¿vale? Es un fichero PDF que pues está francamente bien, está muy bien estructurado para entender, para que todos podamos entender, sobre todo desde un punto de vista más técnico, en qué consiste esta taxonomía SEF. Y bueno, pues finalmente tenemos una presentación de un solo slide, de una sola diapositiva, de cuál es la estructura modular de la taxonomía y cómo hace la importación de información desde IFRS. Bueno, el segundo punto, muy rápido, la Conformance Suite. Este año también ESMA decidió publicar una Conformance Suite, ¿vale? Una Conformance Suite es algo muy sencillo, es un conjunto de test, en este caso 64 test, divididos en 192 ejemplos de informes XBRL. Es un fichero zip de nuevo que puedes descomprimir y puedes ver toda la estructura aquí. Y bueno, pues sobre todo orientado para los proveedores de software para que comprueben, como comentaba antes Luis, para que comprueben que la solución está generando informes inline XBRL correctos. Bueno, pues es especialmente útil esta Conformance Suite, ya os digo, muy orientado a los proveedores de software. Tenemos una documentación, tenemos un documento PDF donde podemos leer en qué consiste esta Conformance Suite. Bueno, pues tenemos una descripción y están analizados caso a caso. Todos esos 64 casos que hemos visto antes están contados uno a uno y qué es lo que se pretende en cada uno de ellos, ¿vale? Y pues finalmente tenemos un Excel donde están explicados todos los casos. Ya sabéis que por cada uno de los 64 casos tenemos al menos un test que es correcto y uno o varios que son incorrectos. Pues bueno, ahí está explicado por qué son incorrectos y cómo se tiene que solucionar. Y para los proveedores de software, cuál es el mensaje de error que se tiene que mostrar cuando se incumple esta validación. Bueno, ya lo último, la taxonomía ilustrada, ¿vale? Como todos los años, desde la Asociación XBRL España, en colaboración con algunos de nuestros socios, pues bueno, trabajamos en una taxonomía ilustrada. ¿Qué es una taxonomía ilustrada de SEF? Bueno, pues es simplemente una versión Excel de la taxonomía, ¿vale? Pues aquí tenéis todos los idiomas en los que está, bueno, la taxonomía la podéis descargar aquí, ¿vale? Mañana vamos a subir todas las presentaciones de todos los ponentes y, bueno, podéis hacer clic a este enlace. Y, bueno, pues es simplemente una versión Excel, como os decía. La verdad es que muy orientada al usuario final de negocio, que pues no quiere instalar ningún software XBRL para poder ver esta taxonomía, y lo que puede hacer es pues descargar este Excel y ve todo el contenido de esa taxonomía SEF 2020. Bueno, selecciona el idioma, hace clic en cualquiera de los idiomas que lo puede visualizar y bueno, y pues va a ver lo primero, pues otra hoja Excel, también pues que no parece Excel porque la verdad es que es muy orientado al usuario de negocio y bueno, pues tiene todos los estados financieros y todas las notas, no solo los estados financieros que son obligatorios, como antes comentaba el compañero Javier del Castillo del Banco Santander, también están todas las notas, porque pues quien quiera puede reportar la información de las notas. No es obligatoria, pero bueno, que en la taxonomía está absolutamente todo, estados financieros y nota. Y lo que pues cuando alguien le haga clic, cuando el usuario haga clic aquí, lo que va a ver es simplemente una interfaz como esta, como lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo. Ahora mismo estoy viendo el estado de situación financiera, corriente y no corriente, y bueno, pues esto es un Excel donde me va a contar cuál es el nombre de la partida, cuál es su jerarquía. En la primera columna me va a decir si es una partida IFRS o es una partida nueva que se ha incluido en SEF. Normalmente las partidas nuevas de SEF sirven simplemente como indicaciones, ayuda y referencia. Lo veremos en la tercera columna que dice guidance, ¿vale? Entonces, pues vemos el tipo de dato de la partida y pues la última columna, la del final, pues una referencia legal, la referencia legal a la normatividad IFRS. Bueno, pues esto lo tenemos para todos los estados financieros, todas las notas y en todos los idiomas oficiales, en los 23 idiomas oficiales en que está publicada la taxonomía SEF. Bueno, y pues simplemente que la tenéis ahí para descarga de todo el mundo. La publicamos ayer, con lo cual pues es una novedad. Y nada más por mi parte, de nuevo agradeceros a todos los que estáis ahí asistiendo y a todos los panelistas y a Moira por
darme la oportunidad de presentar, aunque sea brevemente, estos materiales. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Javi. Yo creo que esta taxonomía ilustrada es una muestra, ¿no?, de los trabajos que hace la asociación, la mucha implicación que hay de los socios, de la gente que participamos en ella, y que seguramente es un trabajo que va a ser muy útil para los usuarios finales o para los usuarios de negocio. Bueno, vamos muy justos, ¿no? Un poco ya más que pasados de tiempo. Simplemente daros las gracias a todos, bueno, pues por escuchar el panel, y en especial muchísimas gracias tanto a Javier del Castillo como a Luis Espinosa, y por supuesto a ti, Javi, bueno, pues para participar. Y Pepe, José, que nada, te lo dejamos en tus manos. Muchas gracias, Moira. Muchas gracias a ti y a todos los miembros del panel por la interesante experiencia de ir bajando ya a tierra la implementación de SEF. Sin ninguna duda ha merecido la pena. El panel y las intervenciones son clarísimamente muy prácticas y, como digo, muy pegadas al terreno, que es algo que vamos necesitando porque llevamos ya mucho tiempo hablando de SEF, pero nos cuesta mucho bajar a tierra con ello. A continuación